Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes. 26 de mayo 2020, 4:47 de la tarde. En este momento me quedó un espacio, un tiempo de realización para lo del tema en pertenencia al video de semana de contabilidad tributaria o tributaria uno. Entonces, continuando o siguiendo más bien en este caso para nuestro taller de la semana, perdón, de la sesión número 6, que es dentro de este sábado en 8. Y teniendo en cuenta, pues básicamente en donde nos encontramos, en la página 42 de nuestra guía, la cual pues vamos a revisar en este momento técnico, a ver en dónde nos encontramos, más o menos qué temas se han individualizado, se han tenido en cuenta o presente para la realización como tal de nuestra socialización, acompañamiento, más bien como seguimiento de acompañamiento, en este caso mediante la asesoría, ¿sí? Que se entrega semana a semana. La invitación para todos es, pues, asistencia a clase de realización. Sin embargo, pues, esta guía de referencia en lo que respecta a la parte contable y tributaria para este año 2020, de esa editorial como tal, nos ha venido llevando sobre todo un paisaje en realización en temas del impuesto sobre la renta, pasando por temas como el régimen tributario especial, los grandes contribuyentes, las personas jurídicas y los demás contribuyentes. Vamos a trabajar durante 50 minutos lo respectivo a este tipo de material. Igualmente aquí en estos temas de impuestos sobre la renta, hablando un poco de personas naturales o sucesiones ilíquidas. Luego pasando a revisar técnicamente lo que son el ingreso al patrimonio en base a la información dentro de la renta y complementarios, dentro de esas sesiones, para los tipos de diferentes personas jurídicas que deben elementar esta parte de este tributo. En lo pertinente a los formatos o los formularios, más bien junto con sus instructivos, los cuales pues hemos venido compartiendo. Igualmente, en lo que respecta a los activos en el exterior, para su formalización o más bien para su pertinencia en base a informarlos. Y el régimen de precios de transferencia, que al igual pues de una u otra manera miramos desde el componente jurídico y más sobre la base de la norma. Luego nos dimos un paseo en realización al impuesto sobre las ventas y cada uno de los momentos en los cuales pues de una u otra manera tiene esa presentación por medio de los periodos y sobre lo cual pues estábamos trabajando en el impuesto nacional al consumo para lo que tiene que ver en todo el componente, no solamente en las bolsas plásticas, sino en realización de cada uno de los hechos generadores por parte de los diferentes, en este caso, negocios, y en realización como tal del impuesto del cual se cancela o se paga por medio diferente a la realización de ese impuesto al consumo, que tiene ahí como su tecnicismo. Luego, posteriormente, pues vimos en algunos pasajes como tal todo el tema derivado de la retención en la fuente a título de renta y complementario, llevando de una u otra manera el componente de la ley 2010 del 2019 mediante la ley de crecimiento. Hablamos un poco de ineficiencia de las declaraciones a través de lo que es específicamente las sucursales, autorretención a título de renta, de una manera especial, sobre la cual nos encontramos en este caso trabajando. Y ya vamos a entrar al régimen simple de tributación para hablar un poco en realización de este tipo de régimen que entró de cierta manera a hacer cambios de lo pertinente a la anterior reforma tributaria, la del año 2018, en consideración, a través como tal de lo que se enmarca por medio de los cambios sustantivos, ¿no?, y taxativos que aparecen. Luego analizando un poco el impuesto nacional a la gasolina y el ACPM, para luego irnos a llevar como la parte del impuesto nacional al carbono. Y por qué no, de una vez establecer lo que respecta al impuesto del patrimonio, terminando con el impuesto de normalización tributaria. Entonces vamos a tener un viaje en este caso de 14 a 15 páginas, dentro de lo cual pues me resta indicarles de que de eso consta el estudio de la tributaria, no solamente es el IVA y la retención. Importante en este proceso tener claro el tema de las contabilizaciones, entre los cuales nos encontramos por medio del grupo del WhatsApp con un mensaje que viajó el día de hoy en las horas de la mañana. Y como vuelvo y les repito, pues en este caso a través del tiempo se saca para poder elementar todo un conocimiento a título general, porque pues viene un procedimiento tributario, viene una tributaria 2, entonces
vamos paso a paso, ¿no? Y la idea, pues obviamente es tener unas bases fundamentadas de haber visto la contabilidad 1, mediante el estudio de los activos, digo yo, en consideración como base elemental, la 2 y la 3, que ya tienen que ver con temas de pasivo y patrimonio, e igualmente algunas nociones de estados financieros. En este caso estaríamos hablando de la contabilidad 4 y 5 de los estados consolidados, de la información pertinente en base a la información que ha venido pues cambiando de manera no solamente taxonómica, sino igualmente en estructura. Y probablemente ese tipo de contabilidad pública donde se especifican tanto las normas y las normativas de los diferentes compuestos de empresas por medio de la Contaduría General de la Nación y todo lo que respecta a los cambios a la parte privada en consideración al Consejo Técnico de la Contaduría. Acá, que es un poco más técnico, más específico, la consideración de la parte tributaria, pues también sería bueno mezclarlo con la parte financiera. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero definitivamente en estos casos la teoría en realización va a ser muy fundamental y muy importante, ¿no? Y más teniendo en cuenta la línea sobre la cual pues obviamente se encuentran este tipo de materias, ¿no? Siendo ya un poco más coherente con el asunto y entrando en materia, como les decía, pues posteriormente habrán unos temas ya más técnicos en realización de la facturación electrónica, de lo que respecta al régimen tributario especial, de la información exógena, de los reportes a la super, sociedades, y así ilustrativamente una serie también igual de anexos que nos van a permitir, como tal, pues ir un poco más a fondo en lo que respecta a algunos temas ya tratados anteriormente. Pues realmente el pasaje, o más bien el viaje, es un poco largo, es un poco ilustrativo, a través directamente por medio, igualmente por medio de su prólogo. Entonces vamos allí, ¿no? En la página 40-42, la realización de lo que es la base fundamentada no solamente en la información, sino también en los formularios y como les decía yo, en este caso como tal, de cada una de las inquietudes que se vayan generando periodo a periodo, y no solamente con el hecho de resolver las dos, tres actividades que hay que hacer. Entonces es importante de pronto ser objetivos, basándonos pues obviamente de que todo tema a título tributario requiere un estudio, requiere un esfuerzo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a pararnos por acá, sobre lo cual pues definíamos o más bien conceptuábamos en consideración en este caso los ingresos sometidos a autorretención en renta, que mediante los cuales pues de una u otra materia, después de haber visto en consideración que es ese impuesto de autorretención, allí en el artículo 365, mediante unas modificaciones del 125, del 1819, pues de una u otra manera pues se entró a considerar, en este caso, quiénes eran los responsables, los contribuyentes más bien, ¿no? Bien. Igualmente, pues es importante ya finalizar con este tipo de impuestos, entre el cual pues vimos unos temas en realización como lo que tiene que ver en la parte de las presentaciones de enero y febrero. Enero se presenta en febrero, febrero en marzo, o sea que es del índole como tal del periodo del pago mensual, igualmente hasta de retención como tal, depende considerablemente del formulario como tal del 350, ¿sí? Para hacer, pues, tener presente más bien, ¿no? Y los ingresos sometidos a autorretención, pues vale la pena indicar que de una u otra manera, como para dejar el tema taxativo de ahí de la lectura, puede hacer énfasis a las bases, a las tarifas de autorretención, ¿no? Igualmente, pues todo este tipo de impuestos son considerados dentro de la tarifa de la cual se pueden derivar ciertas actividades o más bien considerar pertenencia a todo lo que se pueda llegar a tener en varias actividades económicas que posea la empresa. En consideración a esto y como hemos venido de pronto como indicándolo, la tarifa pues hace énfasis en este caso de acuerdo ilustrativamente al 0.4, al 0.8, entre otro tipo de tarifas. Entonces básicamente allí aparece la autorretención y de acuerdo a la especificación del decreto único, en este caso tributario, el 1625 del 2016, debe practicarse de acuerdo con la actividad económica principal. Así en el artículo tercero de la resolución 00139 de noviembre 21 del 2012 señala que el contribuyente realiza varias actividades económicas, la principal será llevada a cabo de acuerdo al mayor nivel de los ingresos, el cual pues obviamente está considerado a declarar en el periodo gravable. Igualmente, para estos casos pues habrán algún tipo de, llamémoslo así, como de secciones en particular, entre las cuales a partir del 11 de abril del 2018, las personas jurídicas nacionales dedicadas a la actividad editorial o la explotación de hoteles construidos o empleados entre 2017 y 2026
en municipios que a diciembre de 2016 tuvieran más de 200.000 habitantes y los cuales tributarán en su impuesto de renta con una tarifa del 9, o sea, lo que llamábamos anteriormente 25 de renta, 9 en realización como tal en el caso pertinente a lo que era CREE, pero pues hay que tener en cuenta básicamente los parágrafos del 1 al 5 del artículo 240 del Estatuto Tributario. No practicarían este tipo de autorretención. Bien, entonces ahí en este caso pues hay unas tarifas especiales en consideración del 0,8, sino del 0,4. En el artículo 80 de la Ley de Financiamiento, o sea, en la 1943, se modificó el parágrafo quinto del artículo 240. En este caso, pues amplía el plazo hasta el 2028, no hasta el 2026. Esta ampliación fue ratificada por medio del artículo 92 de la Ley de Crecimiento Económico. Lo mismo aplica para empresas industriales del Estado y las sociedades de economía mixta que tengan monopolios de suerte de azar. Bien, que a su vez tributen el impuesto de renta con una tarifa del 9, puesto que practicarán autorretención con una tarifa del 0,8 y no del 0,4 como tal. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí taxativamente ya damos por terminado lo pertinente a la información de este tipo de impuesto. En el régimen simple de tributación es importante acordar o llevar a cabo básicamente todo el articulado de lo más reciente, a través del 21 de enero del 2020, de lo que expidió el Ministerio de Hacienda, Crédito Público. Es un impuesto unificado al régimen simple. Este es el que reemplaza tradicionalmente el monotributo. Entonces, a través del artículo 66 de la Ley de Financiamiento del año 43 de 2018, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Al respecto, es importante mencionar que la Ley de Crecimiento Económico, la 2010 de 2019, ratificó la existencia de este tipo de régimen mediante su artículo 74. El simple se creó en reemplazo del monotributo, pensándose como un modelo de tributación opcional de causación anual. Ojo con esto, se creó en reemplazo del monotributo, pensándose como un modelo de tributación opcional de causación anual y el pago anticipado bimestral, que integra básicamente los siguientes impuestos, importantísimo: renta, consumo, a cargo del responsable que presten servicios de expendio de bebidas, ¿no? Y el impuesto de industria y comercio consolidado, o sea, el ICA. Vencimiento. Entonces miren que hay una simplificación de un impuesto en base en consideración. Ese también pues tiene una fecha de vencimiento bastante particulares, ¿no? Atendiendo a lo establecido en el parágrafo cuarto del artículo 908. Muchas veces leyendo yo todo este montón de información, esto no se lo aprende uno, ¿no? Esto realmente de pronto es de saber ubicarse, ¿no? Me siento muchas veces como haciendo el papel en este caso, del doctor Edmundo, el de actualices.com, o en este caso del doctor Guevara, ¿no? Allá en Cali, a sucursal, en base a Ciudad Jardín, o como trabajando para el doctor Zuluaga, actualices.com, ¿no? Las personas naturales y jurídicas que opten por tributar bajo el régimen simple están obligadas a pagar de forma bimestral un anticipo a título de impuesto unificado a través de los recibos electrónicos que la DIAN disponga para este fin. Entonces, imagínense. En este sentido, los anticipos bimestrales del simple por el periodo del año agradable 2020 se deberán pagar en las siguientes fechas. Entonces, tenemos por acá enero, febrero, lo correspondiente para tal, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en lo pertinente en este caso como tal. Entonces estaríamos hablando de unas fechas de presentaciones, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, o sea, es bimestral, y se paga respectivamente en algunas fechas en consideración. Aquí está únicamente unificado el periodo del marzo-abril como tal. Entonces, esa presentación y pago del impuesto de la declaración anual y consolidada del simple, ¿no? Va a depender de personas naturales, jurídicas, que por el periodo graduable 2019 se hayan inscrito, deben estar inscritas para pertenecer a este régimen simple. Deberán presentar y pagar la declaración anual y consolidada de este impuesto en los plazos señalados en dichos artículos del decreto del decreto 1625 del 2016, modificado por el artículo 2 del decreto 2345. Entonces estamos hablando de estos dígitos presentes para este periodo correspondiente, 22 de octubre hasta el 28 de octubre, de 098765, en los últimos dígitos del NIN, no el dígito de verificación. Mediante el nuevo artículo, en este caso, del decreto 1625, adicionado a través del 3 del decreto 1468 del 19,
Establece el procedimiento que debe efectuar el contribuyente para determinar el valor correspondiente al impuesto simple, en industria y comercio consolidado, el impuesto nacional al consumo para la actividad de comidas, bebidas y el impuesto de ganancia ocasional cuando sea el caso. Este es un impuesto unificado que de una u otra manera pues tiene un procedimiento, el cálculo del ICA, territorio anual, unificado, determinación del pago, valor a pagar o saldo a favor del componente ICA territorial, el cálculo del simple, imputando la tarifa correspondiente, se depura el impuesto neto simple, restando los componentes y descuentos aplicables, determina el valor o pago, el saldo a favor del simple también se pueden dar, el pago al saldo a favor del impuesto a ganancia ocasional, el valor de pago por expendido de comidas, sumar las sanciones e intereses si hay lugar a ello, ¿no? Y también, de una u otra manera, pues ahí está inmerso el tema de la declaración anual consolidada del IVA. Los contribuyentes del régimen simple que sean responsables del IVA deberán presentar una declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas correspondiente. Entonces, ahí tiene esa particularidad. Aparte de que es unificado, el tema del IVA se da de una manera anual para poder utilizar el recurso de manera financiera. Y los vencimientos están articulados por allá en el 1625, que fue modificado, como lo indicábamos, en el 2345, el 19 del año 2019, de acuerdo al último dígito NIT. Y tenemos aquí pues sus fechas de presentación que ya pasaron y que probablemente era lo que hemos venido indicando, ¿no? Que sufrieron modificaciones en base a su presentación con el nuevo calendario tributario, que igualmente pues fue compartido. De aquí, en base a lo que estamos hablando de los gravámenes, los movimientos financieros, pues es importante empezar a hablar de los componentes del 4 por mil. Ese impuesto es un impuesto realmente de pronto beneficioso, beneficioso lógicamente para el sistema, ¿no? No estoy hablando de los contribuyentes, es una sobrecarga, es un gasto que probablemente o considerablemente se tenga que estandarizar en el buen concepto de la información, por el cual pues lógicamente se pueda llevar a cabo un descuento a título tributario, ¿vale? Entonces vamos a leer aquí un ratico. Yo voy a bajar un segundo mientras que recibo aquí como una información o traigo un vasito de agua. Listo, muchas gracias. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a entrar a un impuesto que es el que tiene que ver con el gravamen, ¿no? De los impuestos financieros. En este caso, pues, hay que tener presente, va a parecer tonto o obvio, más bien ni tan tonto ni tan obvio para algunos, pero una transacción de 10 millones de pesos o de 1 millón pagaría en este momento por 4, digo 1000, como más o menos parecido al ICA, ¿no? Una operación de 4000 pesos. Entonces, pues es algo considerable, ¿no? El gravamen a los movimientos financieros GMF es un tributo nacional instantáneo que se causa por la disposición de recursos en el sistema bancario. Son intermediarias para el recaudo de este gravamen las entidades vigiladas por la superfinanciera o de economía solidaria. A través de la Ley 18 del 2016 se dio continuidad al GMF, también conocido como el 4 por mil. Además, se estableció como nuevos hechos generadores los movimientos, imagínense, de créditos, débitos o contables que realizados con intermediación de corresponsales constituyan una sola operación grabada en cabeza del usuario o cliente de la entidad, siempre que se trate de operaciones efectuadas en desarrollo del contrato que corresponde, ¿sí? En este caso es corresponsalía. Para ello, la entidad financiera deberá separarse una cuenta que se ocupe del manejo exclusivo de dichos recursos.
sea, uno puede tener una cuenta exenta, ¿no? Cabe anotar que la Ley 2010 o Ley de Crecimiento Económico reiteró las modificaciones que había realizado la derogada Ley de Financiamiento, o sea, la 943 o la 1943, más bien, de 2018, y además introdujo modificaciones en los numerales 21, 31 del 879 del ET, Estatuto Tributario. El primero relacionado con la disposición de recursos para la realización de operaciones del factoring, compra o descuento de cartera, ojo con eso, realizadas por fondos de inversión colectivo, patrimonios, de fiducia, por personas naturales o jurídicas o por entidades cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones. Y la ley se los permita. Y el segundo, relacionado con la exoneración del gravamen para los traslados o retiros totales y parciales de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías. O sea, hay una sección, ¿vale? Vencimientos. Los plazos que deberán atender los responsables del GMF durante el 2020 fueron estipulados, en este caso a través de la norma. Bien, entonces hablamos de 6 semanas. O sea, este presenta básicamente lo del 4 de enero. Miremoslo porque pues así es que uno aprende, ¿no? Entonces estamos hablando en consideración ahorita el periodo del mes de mayo, ¿no? Entonces un ejemplo, vamos a mirar por acá, número de semana, acuérdense que el año más o menos debe traer como unas 52, 53 semanas. Aquí tenemos 53 semanas. Estamos hablando del periodo del mes de mayo, o sea, estamos hablando del 25 al 29, entonces nos paramos por acá. 2 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo. Entonces 23 de mayo, sábado, hasta el 29, viernes. 23, 29, 23, sábado, 29, viernes, se presenta el 2 de junio, correspondiente en este caso como tal a la fecha habilitadas para presentación, y es de manera semanal. Si las declaraciones son presentadas en la fecha establecida, pero sin el respectivo pago o sin la firma del revisor fiscal o contador, según corresponda, entrarán como no presentadas. Son particularidades, ¿no? Ojo con eso. Entonces, es importante tener en cuenta los diferentes tipos de tributos. Vamos a mezclarlo aquí como para que ustedes se den cuenta y lógicamente revisemos los formatos, formularios más bien, ¿no? Formularios de impuestos. Mirar los del año 2019, los que prescribieron y los que vienen del año 2020. Bueno, los que vienen más bien del año 2019 y los que están en esta consideración para el año 2020, ¿no? Entonces aquí tenemos el 110 para renta de personas jurídicas, naturales asimiladas no residentes. La declaración informativa de precios de transferencia, el 120. El 210, ya ahorita si quieren nos entramos a revisar un momento. El del régimen simple acá lo podemos observar. El 2593. El 220 tradicional, el certificado de ingresos y retenciones. El 2593, el 300 del impuesto sobre las ventas, el del IVA, junto con su formulario, más bien su instructivo en PDF. La declaración de impuesto nacional a la gasolina, el impuesto nacional al carbono, lo complementario en este caso al impuesto de industria y comercio unificado de manera, pues lógicamente, informativa y lo que respecta al diligenciamiento. Y los que vienen a través de la normatividad del año 2019, ¿no? Que en este caso pues estaríamos hablando de algunos muy técnicos en realización, que ya han sido prescritos y que han salido con la nueva base, ¿no? Con nueva información. El 120 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencias, 160 de la Declaración Anual de Activos en el Exterior, el 210 en base a la información de la declaración de renta como tal a las personas naturales, ¿sí? En este caso, la especificación del 250, el modo tributo, ya lo revisamos, el 300, el 310 consumo, el 325 sobre la venta de prestadores de servicios desde el exterior, ¿sí ven qué bonito? 350 declaración de retención, 400 formulario liquidar y consignar el aporte especial de las notarías para la Administración de Justicia, el 410 de la declaración de los movimientos financieros, este que estamos en este momento revisando. Entonces, pegámosle una ojeadita a ver cómo nos va. Les decimos por acá que tenemos un comprobante con una especificación a través de un periodo, probablemente con todo su contexto en el plano del instructivo. No pide mayor información, miren. Identificación, razón social, dígito de verificación, periodo correspondiente, literal 3, entonces vámonos al 3 por acá, periodo. Utilice
el formulario de cada periodo, registrar el código de la semana. Entonces ahí es. Ahí dice. Las semanas están codificadas del 01 al 52 o 53, en caso de que el año cuente con este número de semanas. Entonces, ahí estamos hablando respectivamente a la información. Semana, desde, hasta, tipo de declaración, 27 declaración anterior, 26, 27, hasta, tipo de declaración, selecciona el tipo de declaración según corresponda, oportuna o corrección. Bien. Retiro o traslado de cuentas corrientes. Lógico, esto tendrá que tener alguna información adicional, ¿no? Porque no todas las personas pues serán declarantes de esta información. Traslado o cesión del título del derecho correspondiente a fondos de inversión. Liquidación privada. Total impuesto a cargo por operaciones anuladas. Descontable. Impuesto a pagar. Sanciones. Valor sanción. Número de identificación de signatarios. Firma del representante legal. Contador o revisor fiscal. Pago, exclusivo para sello de la entidad, litográfico. Entonces, ojo con eso es importante. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Bien o mal, de una u otra manera, aquí se trata de aprender de todo un poco, entonces pues yo considero de que uno tiene que ser muy ilustrativo en la forma correspondiente de poder acceder a la información. Entonces eso es importante, no solamente aprenderse los comprobantes, ¿no? Sino tener presente la operación de cada uno de los diferentes pagos de los impuestos. Impuesto nacional a la gasolina. Entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí, es una canción, ¿no? Ahí vamos. Igual, en este caso, ¿no? Entonces, gasolina. Impuesto nacional a la gasolina. ¿Qué formulario? El 430. ¿Qué pide? Grabados, exentos, gasolina corriente, extra, la nafta, la CPM, en San Andrés, ¿sí? De aceites, de activos marítimos, bien, de aeronaves. Eso tiene su consideración, no crean. Eso aprender esta parte impositiva de los impuestos muchas veces no se alcanzan ni siquiera a utilizar. O si uno no está en ese medio, en ese campo de acción específico, pues lógicamente uno no lo va a utilizar. Pero sí es de información ilustrativa o de conocimiento general o básicamente cultural para el caso del contador, ¿no? Bien. Pues miren que acá en ese impuesto nacional a la gasolina y el CPM, en el artículo 18, la ley 1819, se modificó ese artículo, ¿sí? Como tal, en lo correspondiente a la 1607 del 2012, entre la cual se creó el impuesto nacional a la gasolina y al CPM. Los hechos generadores de este impuesto son la venta, el retiro, la importación de tales combustibles para el consumo propio o la importación para el comercio. Se causa en una sola etapa frente al hecho que ocurra primero, en las ventas efectuadas por los productores, en los retiros para el consumo de los productores, en las importaciones en las fechas que se nacionalice la gasolina o la CPM. Los sujetos pasivos como tal del impuesto, ¿quiénes son? El adquiriente de la gasolina, ¿sí? El productor o el importador. El productor cuando realiza retiros para consumo propio. El importador cuando previa nacionalización realiza retiros para el consumo propio. Por su parte, cuando suceda el hecho generador, será responsable del impuesto el productor o importador de los bienes, independientemente si es el sujeto pasivo. El impuesto nacional a la gasolina y el CPM será deducible del impuesto sobre la renta, según lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, eso toca saber usar. Yo aquí creo que he dado varias insinuaciones o indicaciones, inclusive Estatuto Tributario, que inclusive lo estuvimos revisando sobre el plano de poderlo extractar en base a la información de uno que esté actualizado. Entonces, a ver si estamos bien de norma. Entonces, hablamos en este caso, ¿cierto? Del artículo 107. Entonces, probablemente una buena indicación de nuestro articulado, aquí como revisando el 107, lo podríamos sacar técnicamente desde acá, pararnos sobre él y trabajarlo, ¿no? Eso sería una manera bonita, así es la única manera de aprender, ¿no? Entonces vamos a mirar si este concuerda, ¿no? Ah, ok. Creo que entonces de pronto este estatuto está un poquitico desfasado, o de pronto nos tenemos que parar preferiblemente sobre el libro a título de procedimiento.
Entonces miremos desde acá. Dice ACPM, libro, título, retención, disposiciones varias, patrimonio, timbre, 107. Parémonos aquí primero y revisémoslo así. A ver si de pronto está desfasado acá. 107. Sí, eso va a ser. Iremos a ver si de pronto lo encontramos aquí. Ah, sí. Primero si no buscamos otro estatuto, ¿no? Mirar, o si no en la página de la DIAN. O espérenme, me devuelvo yo acá y lo buscamos así. Artículo 107, estatuto tributario. Ah, bueno, sí. Temas deducibles. El único complique es que muchas veces los términos, pues obviamente hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de unas expensas. Vamos a mirarlo desde acá. Estatuto tributario 2020. O le podríamos decir aquí a CPM. Todo es por condición, obviamente, de la actualización del estatuto, ¿no? Ah, ok. Artículo 238 de la ley 18, pero ese es del artículo. Es esto lo que yo quiero encontrar. Artículo 238 de la 1819. Ajá. Acá está. Impuesto nacional a la gasolina. Derecho generador del impuesto nacional, gasolina CPM, venta, retiro, importación, lo mismo que leíamos, el sujeto pasivo, los responsables del impuesto. Artículo 19, 168. Artículo 238. Ok. Pero es de la ley, ¿no? Sí, hay modificaciones allí. Hablan de las expensas relativamente para este caso. Entonces sí tendríamos que mirarlo sobre la luz de la norma en este caso como tal, la articulación del 107, impuesto nacional a la gasolina y a la CPM como deducible, y tercero se incorporó un inciso final al articulado, el artículo 107.
través de la compensación o la conducta, lo que tiene que ver específicamente con ese artículo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Igualmente, en consideración a lo que pueda llegar a tratar este tipo de articulado, ¿sí? Lo único que nos dice es que es deducible el impuesto sobre la renta. Entonces tendríamos que ir a mirar efectivamente en la parte deducible del impuesto a la renta de ese articulado, el 107, para poderlo llevar allí. Novedad para el año grabable 2020, la Ley de Crecimiento Económico, 20 días adicional mediante el artículo 157, una nueva norma para regular la evolución del diferencial existente en el Impuesto Nacional a la Gasolina de ACPM, pagado al productor o al importador, y el autorizado por la Ley 1819 de 2016 para ser cobrado a partir del 1 de enero de 2017, que hasta la fecha no han podido recuperarse. Se cita la norma específicamente, ¿no? A través de algunas modificaciones, novedades como tal. El artículo 157, los distribuidores mayoristas o comercializadores industriales de combustibles que el 31 de diciembre de 2019 tuvieran inventario de combustibles sobre los cuales a la fecha de expedición a la presente ley no hubieran podido recuperar el diferencial que existe entre el impuesto nacional a la gasolina y la CPM. Tarifa del impuesto a la gasolina, conforme a la resolución DIAN 000009 del 31 de enero de 2020, el impuesto nacional a la gasolina y a CPM se liquidará a partir del 1 de febrero de 2020, según las tarifas indicadas como tal, teniendo en cuenta el tipo de gasolina, corriente, extra, CPM y otros productos con sus valores correspondientes. Ahí están. Las anteriores tarifas están dadas por galón como tal, vencimientos. Tenemos una fecha entonces de enero, cancelada en febrero, en marzo, por ejemplo la de mayo, ahorita va para presentar el 19 de junio. Entonces tenemos aquí un impuesto a la gasolina, que era el que pues de una u otra manera tratábamos de relacionar, ¿no? Hay impuestos, como yo vuelvo y lo explico, de tal condición que pues tienen que ser como muy explícitos, muy técnicos, ¿no? Y de manejo, inclusive llamándolo a título especial. Pero sí, tiene mucho que ver con especificaciones técnicas del resultado, de las presentaciones como tal, de los periodos, del año, del número del formulario, de la sección de los datos de los declarantes y de las cantidades técnicas o específicas, al igual que pues, el contador o el revisor fiscal dándole afinidad a través del tema de salvedades, de la presentación de sus impuestos a título de tema de periodos anteriores. Entonces, es un manejo ya técnico, ¿no? De información a través del cual pues, la sección de exentos y la cantidad de los ganones mediante la liquidación del impuesto muchas veces se debe manejar o tener presente, ¿no? A la hora de la liquidación a título general. Tenemos acá, como veíamos, las fechas de vencimiento. Ahora vamos con el impuesto nacional al carbono, que también probablemente pues, tenga una relación técnica en cuanto a su formulario y pues también se pretenda como informar, ¿no? Entonces también lo hemos visto por acá, ¿no? Monotributo, podemos irlo abriendo. Este fue el que hizo el cambio al simple. ¿Sí ven? Las columnas muy frágiles. Carbono. Entonces busquemos el del famoso carbono, a ver cómo nos va con ese impuesto. Simple, monotributo, consumo, retención en la fuente, gravamen. Véalo por acá. Entonces, ¿qué formulario será? El famoso 435. Grabados, lo que es gas natural, gas licuado, gasolina, queroseno, el jet fuel, la CPM, el fuel oil, la gasolina, no grabados. En este caso, alguna especificación de gasolina, o la Guainía, o Upela, el Amazonas, la CPM de Guainía, o pues el Amazonas, el gas licuado de petróleo, suelos industriales, bien, y alguna información pues referenciada allí para poder declarar impuesto, importación, impuesto, venta o retiro. También, ¿no? Informativo, ilustrativo, de pago a través de una u otra manera por medio de las sanciones, del impuesto generado. Importante, ¿no? Muy bien. Vamos bien. El impuesto nacional al carbono es un gravamen, ¿no? Que recae sobre los combustibles fósiles que contienen carbono, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil.
destinado para su combustión o con fines más bien en este caso energéticos. Los hechos generadores del impuesto nacional de carbono son su venta, el retiro, la importación, sea para consumo propio o para comercialización. Este gravamen se causará en una sola etapa, de acuerdo con el hecho generador que ocurre primero. Si se trata de gas y derivados del petróleo, el impuesto se causará de la siguiente manera. Entonces, en las ventas efectuadas por los productores, en los retiros para el consumo de productores, en las exportaciones, en el caso del gas licuado, en el caso del gas natural, los sujetos pasivos responsables del impuesto, en este caso como tal, pues son ilustrativamente a través del artículo 21 de la ley 1819, son sujetos pasivos las personas que adquieran los combustibles, ¿no? El productor importador cuando realiza retiros para su consumo propio. Por otra parte, para el caso de los derivados del petróleo, los productores importadores son responsables del impuesto cuando tenga lugar del hecho generador, sin importar su calidad de sujetos pasivos. Hay que resaltar que en este impuesto no será causado a aquellos sujetos pasivos que certifiquen el uso del carbono neutro de conformidad con el procedimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, ¿no? Junto con el otro Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Hay un decreto sancionado, el 926 de 2017. Y las tarifas, pues específicamente igual, mediante la resolución, la misma, la 000009 del 31 de enero del 2020, el impuesto se liquidará a partir del 1 de febrero. Gas natural, metro cúbico, galones para el gas licuado, para la gasolina, para el queroseno, para el jet fuel, para la CPM, para fuel oil. Y en este caso las tarifas desde 33 pesos hasta 203. Hay una sección, ¿no?, para liquidar ese impuesto. De acuerdo al artículo 148 de la 2010, el cual se modifica el parágrafo cuarto o con esto el 222 de la ley 1819, la tarifa del impuesto al carbono para los combustibles enlistados en el inciso 1, 0, para departamentos como dice ya el formulario, ¿no? Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Baupés, Pichá, los municipios de Sipi, Río Sucio, Alto Bajo Baudú, Acandí, Untía, Litoral de San Juan, Bojayano, Medio Atrato, El Liró, La Bahía, El Solano, El Jurado, El Carmen de Darién, en el Chocó, ¿no? Y asimismo, cuando los combustibles sean exportados, no causará el impuesto al carbono. Destinación específica nacional del carbono, entonces tiene una destinación específica. Al fondo, ¿no?, de sostenibilidad ambiental. Bien, el tema del desarrollo rural, el tema de las zonas afectadas por el conflicto, ¿no? Colombia sostenible. Artículo 116 de la 1769 del 2015, de la ley, ¿no? Estos recursos presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente, ¿no? Bien, igualmente el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otros tipos de estrategias para la conservación de diferentes ámbitos de gestión. Vencimiento, vamos de enero a febrero, o sea, bimestral, se paga en marzo. De acuerdo a esa modificación, o bueno, básicamente ahí de acuerdo a la normatividad vigente por medio de los decretos, tiene una fecha explícita, ¿no? Lo correspondiente al mes de septiembre, octubre, noviembre, no presentadas y obviamente en este caso no se hace el respectivo pago en las fechas señaladas, igual sujeto a sanción. Presentación de la declaración en ceros para la declaración bimestral del impuesto nacional al carbono regulado entre artículos tales y tales. Sí, el reglamento 926, no existe ninguna norma que exonere a los responsables de dicho impuesto de presentar su declaración bimestral en los meses en que no efectúan operaciones. O sea que si a cero, están obligados a presentarla, ¿no?, en ceros. Declarante, contribuyente. Impuesto al patrimonio. Este sí es importantísimo. Y el otro también, porque afecta a temas ambientales, ¿no? Pero este es uno de los más trabajados por los contadores. Las disposiciones sobre el impuesto al patrimonio, creado para la derogada 943, la 1943 de 2018, fueron retomadas en los artículos 43 al 49, ¿no? Ojo, el crecimiento económico en la 2010. Personas naturales y sucesiones líquidas, contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio de regímenes sustitutivos. Bien, por ejemplo, el régimen de simple de tributación. Entre otros contribuyentes, el 1 de enero del 2020 poseen un patrimonio líquido superior a 5.000 VTs. Deberán pagar ese impuesto por los años correspondientes 2020 y 2021. Entonces, más o menos,
Supongamos que estaríamos hablando de cuánto, de 35.000 por 5.000, ¿no? Pues más o menos organizamos unas cuentas allí para poder determinar en el caso del impuesto del patrimonio cómo es su comportamiento. Vamos a mirarlo más adelante. La base gravable del impuesto al patrimonio está regulada por el artículo 295 rayado del Estatuto Tributario. 295 rayados. 295 rayados. Estatuto Tributario 295 rayados. Base gravable. Ok. 295 raya 1. Como para ir revisando normas, ¿no? Ah, ya. La base gravable del impuesto al patrimonio está regulada al artículo 295 rayados del Estatuto Tributario y corresponde al patrimonio bruto poseído el 1 de enero del 2020-21, menos las deudas poseídas, patrimonio líquido, patrimonio bruto. Para el 2020 los plazos son estos. Estamos hablando correspondiente a esta fecha del periodo del mes de mayo, en consecuencia, ¿no? Como tal. El valor del 50%, igual se puede pagar en cuotas, y el pago de la segunda cuota, por ahí en el mes de octubre. Bien, pero ese impuesto, pues lógico, en este caso estamos hablando de impuesto al patrimonio. Entonces, devolvámonos un momento y revisamos por acá, que se me parece súper interesante. Patrimonio, impuesto al patrimonio. Pero claro, tiene una información coherente, exportativa del tema nuevo, entonces no creo que lo encontremos acá, sino un poquitico más adelante. Aquí está el que vamos a ver ahorita, el de normalización tributaria. Entonces estaba allí, en estos. Al patrimonio. Ayúdenmelo a buscar. Acá está. Bendito sea. El 420, imagínense. El 420, el famoso 420. Al patrimonio. 295, ¿no? 295 rayados. Inexequible 1 de enero. Imagínense. Nota counter. Ley 943, artículo 37, modificado. Ex inexequible. Ajá. 13.500 juguetes. Habitación. Entonces sí, claro. Estuvo ahí. La base gravable del impuesto a la riqueza del valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho, poseída el 1 de enero del 2015. Esta parte quedó derogada. Ok, ya ven en consecuencia de los siguientes años. Pero el anterior, que es el 295 raya 1, habla de patrimonio bruto de las personas naturales. En este caso, a través del título segundo del libro primero, 2021, excluyendo el valor patrimonial que tiene el primero. Ah, bueno, entonces ahí hubo un cambio, 13.500 juguetes, 50% del valor patrimonial. Complementarios, valores patrimoniales. Ok. Entonces el 420 hablaba del patrimonio bruto menos pasivos para el patrimonio líquido. Valor patrimonial de la casa o apartamento. Sí, había unas exclusiones. Patrimonio líquido susceptible. Aquí tenemos la liquidación privada en base al descuento tributario por convenios internacionales, también sujeto a sanción. Y este no tiene mayor implicación realmente. Aquí está su orden de las instrucciones en base a la información. Entonces estamos hablando de un impuesto bastante sugerible a través del 1% de los años en causación del impuesto, ¿no? Puede ser
También un impuesto considerado entre los más importantes, 13.500 VTs. 13.500 VTs. Pero tendríamos que considerar solamente la norma para tenerlo en cuenta. 295 raya 2, pero todo depende del año también, ¿no? Salud del dado 95 raya 2, 2020. Ok. Sí, nos lleva básicamente a las 13.500 VTs. Y una VT 2020, estamos hablando de una VT alrededor de cuánto para este año. 35.607. 35.607 por 13.500 VTs. Hablando de 480 millones de pesos, ¿no? Ahí es donde está aquí, no en esta. Acá en la 28, pues si lo podemos revisar, nos va a decir que ahí, en este caso como tal, me está hablando de incluye en esta casilla el valor patrimonial de todos los bienes y derechos en dinero poseído al contribuyente el 1 de enero del 2019, 2021, periodo en los cuales el impuesto de patrimonio, incluyendo los bienes poseídos, normalizados que trata el artículo 42. Pasivos, las deudas, patrimonio líquido. Dice que ese patrimonio líquido, incluyendo esta casilla, el resultado de este valor de la casilla 28, patrimonio bruto, el valor de la casilla 29, pasivos, si el resultado, ¿sí?, de estas dos, sumando, restando de las deudas, esta casilla es inferior a 5.000 millones de pesos, usted no está obligado a presentar declaración de patrimonio. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que imagínense. Y es el 1%. Igual ahí tenemos como el formulario, ¿no?, para uno poder sellar a título informativo, de manera general o específica. Pues tenemos un impuesto al patrimonio, que en este caso lo correspondiente como tal, dentro de lo que tiene que ver, ¿sí?, dice que a partir del 1 de enero del 2020 poseen un patrimonio líquido igual o superior a 5.000 VTs. De por Dios, de por Dios. 5.000 VTs. O sea, 5.000 VTs por 35.607 a partir de 180 millones de pesos. Lo cambiaron. Debieron pagar este impuesto. La base gravable del impuesto al patrimonio está regulada en el 295 rayados. Corresponde al patrimonio bruto procedido en estas fechas, pagando en las fechas correspondientes a la primera cuota, segunda cuota, entre otras. Ya para finalizar, este impuesto al patrimonio de la normalización, en su articulado 1625, el 21 de enero, igualmente publicado a través del Ministerio de Hacienda del 2020, a través de la 2010, es un impuesto en base a la normalización tributaria, base gravable y tarifa. Hablamos en consideración a la normalización en base a la información sobre las rentas que no, ¿sí?, no tengan activos, en este caso omitidos de activos y pasivos, inexistentes al 1 de enero del 2020. La base y la tarifa está integrada en el costo fiscal histórico de los activos omitidos, determinados en los lineamientos del título 2 del libro 1 del Estatuto Tributario. El autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, el cual deberá corresponder como mínimo al costo fiscal, o sea, al precio, en este caso catastral, ¿no? La tarifa del impuesto de normalización será equivalente al 15%, 2 puntos porcentuales más respecto a la derogada ley de financiamiento. Imagínense, los vencimientos igualmente, periodos correspondientes hasta el 25 de septiembre. Pero ese impuesto de normalización tributaria, como lo veíamos por acá, no solamente a título específico del articulado, sino ya mirándolo dentro del componente de normalización tributaria de activos y pasivos omitidos, me parece muy ilustrativo como observarlo al menos por encima. Dice así. Acá está. Acá lo consigue, fue de acá. Pero también la idea sería como modularlos, ¿no?, como verlos técnicamente. El famoso 420 que veíamos hace ratico junto con su anexo,
En ejemplo técnico, valor de patrimonio de 5.092 menos pasivos 5.000, mire que ahí va, se excluyen, ¿sí? Se hace énfasis como tal en este caso al valor del patrimonio líquido, susceptible, base gravable, estamos hablando del 1%, platica 25 millones de pesos por tener 5.000 de activos. Bueno, en este caso los 2.500 de base gravable el impuesto al patrimonio, pero hay que tener en cuenta básicamente estas exclusiones que deberían de justificar básicamente como la información, ¿no? Volvamos aquí rápidamente al de normalización tributaria entonces, a ver cómo nos va en PDF. Normalización. Activos omitidos. Activos omitidos en el exterior. No repatriados. Activos saneados. Omitidos en el país. Pasivos inexistentes en el exterior. Menos el 50% del valor de los activos omitidos en el exterior y repatriados al país con vocación de permanencia. Entonces tendrá una especificación técnica, ¿no? Traen los anexos en información clave. Jurisdicción, naturaleza, tipo de activo, 46, valor del activo, valor patrimonial. Un componente en este caso de los activos de la relación, la parte de arriba en todo lo que respecta a los activos, igual tiene como una secuencia, ¿no? Y por acá, pues en el instructivo, hace énfasis a la información, siendo en este caso lo pertinente a la parte de normalización, la especificación, que son saneados, corresponde a los activos declarados, diferentes inventarios, valores de mercado, especificación del 50% de los activos emitidos en el exterior, con su información a través de la normatividad. Estamos hablando de 100.000 VTs, donde el contador tendría que firmar. Entonces, 100.000 VTs por 35.607 cuando cueste más de 3.560 millones de pesos, imagínense, o 5.000. El revisor fiscal o firma con tarjeta profesional, con salvedades, sin salvedad, identificación del activo, entre otros, ¿no? Pero técnicamente existe este tipo de impuesto igualmente, el 445. Entonces, eso sería una buena actividad. El diligenciamiento de todos estos formatos, o no el diligenciamiento, sino más bien el conocimiento para llevarlo a cabo. Entonces, vamos a hacer una para aquí, hijos, porque pues, el tiempo apremia y básicamente pues, la idea se trata de aprender y no rellenar de mucho material también. Al igual, ahí en este caso, el impuesto de normalización tributaria, página 53, como dice en este caso la canción, ahí vamos. Vamos a entrar a un tema de facturación electrónica. Feliz tarde, muchas gracias, que estén muy bien. Y saben qué hace, los espero. Hasta luego.